Hoy nos vamos a meter de lleno con una de las obras de arte más alucinantes y, sí, también más polémicas de la historia, El Juicio Final de Miguel Ángel. Y créanme, esto es mucho más que un fresco. Es un drama humano lleno de secretos, de furia y de una genialidad que, bueno, que te deja sin palabras. Esa es la pregunta clave, porque para de verdad entender esta obra, no podemos verla solo como arte sagrado. No, hay que verla como un lienzo donde Miguel Ángel básicamente ajustó cuentas, nos mostró sus peores tormentos y, de paso, desafió al mismísimo poder. Primero, para que nos demos una idea, la escala. Esto es brutal. No es una pintura que cuelgas en la pared, es un muro entero. Estamos hablando de 13.7 por 12.2 metros. Son 167 metros cuadrados. Miguel Ángel convirtió toda una pared en su propia visión del apocalipsis. Y lo primero que te golpea al verlo es el caos. Un caos absoluto. A ver, a diferencia de otras obras del Renacimiento, aquí no hay una perspectiva clara. No hay paisajes bonitos. No. Solo hay un torbellino de cuerpos musculosos, retorcidos, desnudos, más de 300 figuras amontonadas en un tumulto que es a la vez celestial y al mismo tiempo muy terrenal. Ok, para entender este caos tenemos que acercarnos. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido visual. Vamos a hacerle zoom a las figuras clave de este drama divino, empezando claro por el mero centro de todo. Y justo en el corazón de la obra está un Cristo como nunca, de verdad, nunca se había pintado. Olvidémonos del Salvador sereno y compasivo. Este es un juez musculoso, casi un Hércules, con una cara de furia y una energía que casi se sale del muro. Con un solo movimiento de su brazo, está separando a los justos de los pecadores. Y fíjense, en su cuerpo, las heridas de la crucifixión son casi el único recuerdo de su martirio. Rodeando a este Cristo están los santos, y la forma de identificarlos es fascinante. Miguel Ángel los pintó con los instrumentos de su martirio. Ahí, por ejemplo, está San Pedro, con las llaves, San Andrés con su cruz en forma de X y San Bartolomé sosteniendo su propia piel desollada. Una imagen, súper fuerte y que, como vamos a ver, esconde un secreto increíble. Y aquí, justo aquí, es donde la obra se vuelve personal. Porque Miguel Ángel no solo pintó una escena de la Biblia, no. También escondió mensajes, autorretratos y venganzas, todo a plena vista. El artista, que era un hombre atormentado por sus dudas religiosas y su propia idea del pecado, se metió a sí mismo en la escena. Pero ojo, no se puso entre los que se salvan. La pregunta del millón es, ¿dónde está? Pues sí, así como suena, el rostro todo desfigurado en esa piel es un autorretrato de Miguel Ángel. Es un gesto de una angustia profundísima. Se sentía tan atormentado que se pintó a sí mismo despellejado, sostenido por un mártir, como si su propio destino estuviera en duda, como si no creyera merecer la salvación. Pero si Miguel Ángel fue duro consigo mismo, fue absolutamente despiadado con sus enemigos. La obra, por todos los desnudos, le generó críticas feroces incluso antes de que la terminara. Y el artista, bueno, el artista tenía muy buena memoria. Resulta que el maestro de ceremonias del Papa, un tal Biagio de Cesena, fue de los más duros. Dijo que la pintura era una deshonra. La respuesta de Miguel Ángel: inmortalizarlo en el rincón más bajo y oscuro del fresco. Lo pintó como Minos, el juez del infierno, con orejas de burro y, sí, una serpiente mordiéndole los genitales. Una venganza artística y, además, eterna. Obviamente, Biagio, horrorizado, fue a quejarse con el Papa Paulo III pidiéndole que le ordenara a Miguel Ángel que lo borrara. Pero el Papa, que tenía un gran sentido del humor, le dio esta respuesta que ya es legendaria. Le dejó clarísimo que el juicio de un artista a veces es tan definitivo como el de Dios. Ok, lo de Cesena fue personal, pero la controversia principal fue mucho, mucho más grande. El verdadero problema que la Iglesia tuvo con la obra fue la cantidad masiva de cuerpos desnudos en el lugar más sagrado de todo el Vaticano. Para la élite de la Iglesia esto fue un verdadero ultraje. A Miguel Ángel lo acusaron hasta de hereje. Se dijo que esta obra era para una taberna, no para la Capilla Sixtina. La idea de ver tantos cuerpos desnudos, sin distinguir entre santos y pecadores, en poses tan humanas, tan físicas, era simplemente inaceptable para ellos. Con el tiempo, la censura fue inevitable. Años después, por orden del Papa Pío V, contrataron a un discípulo de Miguel Ángel, Daniele da Volterra, para que cubriera las partes vergonzosas. El pobre se ganó el apodo de Braguetone, que es algo así como el pintacalzones, un trabajo por el que, irónicamente, sería recordado para siempre.
Ahora, para entender por qué Miguel Ángel pintaba así, tenemos que entender no solo su estilo, sino la época en la que vivía. No se trata solo de ser rebelde, sino de una expresión artística muy particular, conocida como terribilità. La terribilidad es esa fuerza abrumadora, esa energía contenida que parece que va a estallar en sus figuras en cualquier momento. La vemos en el Cristo, en los santos, en cada músculo tenso. Es la firma de Miguel Ángel, un arte que no busca la calma, sino la emoción intensa, la grandeza que te impone. Y esta terribilidad pues no salió de la nada. La obra se creó en una época de crisis profundísima. El saqueo de Roma en 1527 había dejado a la ciudad traumatizada. Y por otro lado, la reforma protestante estaba retando el poder de la Iglesia Católica. O sea, el juicio final no es solo arte, es la respuesta de un artista a un mundo que se sentía, literal, al borde del apocalipsis. Y por si todo esto fuera poco, durante siglos, la visión que tuvimos de esta obra fue oscura, sombría, en parte por la censura y en parte por el paso del tiempo. Pero una restauración moderna cambió todo, absolutamente todo lo que creíamos saber. Imagínense, por casi 500 años, la gente vio un juicio final lúgubre. El hollín de las velas y una capa de pegamento que le pusieron para proteger los colores habían creado una pátina oscura. Esto llevó a muchísimos a creer que Miguel Ángel había usado a propósito una paleta de colores súper opaca. Pero entre 1980 y 1999, una limpieza súper meticulosa reveló la verdad. Los colores originales eran vivos, casi ácidos, completamente impactantes. El cielo no era gris, sino de un azul lapislázuli y brillante que te deslumbra. La obra por fin recuperó la energía y el dramatismo que su creador le había dado desde el principio. Y así llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire. El juicio final fue una obra que escandalizó, que fue censurada, pero que ha fascinado al mundo durante siglos. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero propósito del arte? ¿Está para darnos belleza y consuelo o debe desafiarnos, confrontarnos con verdades incómodas sobre nosotros y nuestro mundo? La respuesta quizás está pintada en ese muro.